de Economía y Finanzas, con quien vamos a dialogar sobre la realidad económica con que va a recibir Daniel Noboa. Economista, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido al diálogo de Radio 29. ¿Cómo está, Daniel? Buenos días. Saludos cordiales a usted, a la gente que escucha el programa y a la gente que está en la cabina. Muy bien, permítame, doy paso a mi compañera Luisa Delgadillo para que inicie esta entrevista. Muchas gracias, Daniel. Qué gusto saludarlo, Fausto. Bienvenido. La prensa nacional destaca las acciones que deberá tomar el presidente electo Daniel Noboa para poder enfrentar todos los retos y desafíos si quiere lograr el cumplir cada una de sus promesas de campaña. Para ello ha pedido un crédito o un préstamo al Fondo Monetario Internacional. De lo contrario, ha señalado, no podrá hacer los pagos de los abonos a la deuda externa que, de acuerdo a lo que señalan expertos, los dos siguientes gobiernos deberán pagar por un valor de 21.053 millones de dólares. ¿Cómo ha visto las primeras acciones del presidente electo para encarar la situación económica que le permita honrar sus promesas de campaña y pensar en una reelección? ¿Cuál ha sido su deseo, según señala? Sí, yo creo que el deseo de ir a la reelección es demasiado apresurada. Creo que quizás primero debió haber estado trabajando de cara y siempre pensando en la reelección, pero trabajando y si es que las cosas le va bien, la gente se vuelve y sigue sintonizada con él, entonces puede pensar en una reelección. Pero es muy pronto decir, mira, si no me das el crédito, entonces no vamos a poder pagar en el siguiente periodo porque yo no voy a ser presidente, porque el crédito no está asegurado que se lo den. De hecho, no es tan fácil que el Fondo Monetario diga, te voy a dar un crédito puente sin ningún tipo de contraprestación a un plazo tan corto, porque significaría que te vas a complicar mucho más la vida. Y el pago de los bonos de deuda externa, los bonos globales, empiezan en el 2026, es decir, no le corresponde al presidente de estos 18 meses, no le corresponde pagarlos. Pero entonces hay cosas que a veces es mejor callarlas y no mencionarlas en el tema de los mercados internacionales. Y esta de lo que dijo el presidente quizás era de las que debió haber mantenido en silencio. Fausto, ¿cómo ha visto la designación de quien ocupará la cartera de finanzas que usted ocupó en su momento? Una mujer joven. ¿Cree usted que esté a la altura de los desafíos que deberá enfrentar el gobierno entrante? Yo creo que sí. La tarea del Ministerio de Finanzas no es de las más complejas a nivel gubernamental. Quizás es una de las más importantes, pero no de las más complejas. Creo que es más complejo el Ministerio de Agricultura, creo que es mucho más complejo el Ministerio de Petróleo, el Ministerio de Energía. Esas son complejas. En finanzas lo que tienes que hacer es de alguna forma estar claro de cuál es tu presupuesto, cuánta plata tienes que conseguir y cuánta plata tienes que entregar. Y ojalá lo puedas hacer con tiempo porque hay que entender la relación entre los recursos y la economía. Y en eso la futura ministra Moya creo que no va a tener mayor complicación. Es la interacción con el resto de los ministerios lo que quizás pueda irse viendo cómo le va, y también la relación de ella con los sectores privados, porque son los llamados a manejar la economía y que se dinamice, porque desde el sector público es muy poco lo que puede hacerse cuando no hay plata para poder hacer ni siquiera obra pública y por ahí con las completas pagar puntual salarios. ¿Cuáles cree usted que deberán ser las prioridades del gobierno entrante? Habida cuenta que hay un sector que lo integran los desempleados, lo integran la parte educativa, la parte de seguridad, que es vital, la parte de agricultura, a puertas de un fenómeno del Niño, que aunque se dice no va a tener la dureza que se esperaba, pero no deja de ser una preocupación y seguramente será un dolor de cabeza para el nuevo gobernante. Con ese escenario, ¿cuáles son las prioridades en las que deberá acometer en el ámbito financiero? Para mí es muy claro el tema de seguridad, el tema de reactivación y el tema de financiamiento. La población está a la espera de ver resultados en seguridad, que haya reactivación, que significa incrementar el empleo, y aquello también de cómo logras hacerlo con financiamiento para que puedas hacerlo de una forma equilibrada en el resto de lo que será el 2024. Entonces,
Yo creo que por ahí son las tres más importantes. Hay cosas que quisiéramos que se arreglen inmediatamente en el tema de la luz, pero no está necesariamente en manos de él por el tema del estiaje. Sin embargo, ojalá esto vaya solucionándose y vaya tomando alternativas para poder salir más rápido de esta situación que le pega a la economía. Pero la seguridad, sin duda, es la más importante, Luis. Tengo una pregunta final y enseguida le doy el uso de la palabra a Daniel. El presidente electo ha anunciado que tiene ya lista lo que será una reforma tributaria. Ha dicho que no va a incrementar impuestos. De lo que ha trascendido en cuanto a su contenido, ¿qué comentarios y opiniones le merece? ¿Cree usted que será suficiente con lo que se ha dado a conocer hasta el momento para poder propender a la reactivación de la economía? Bueno, no hemos escuchado nada, ¿no? Más allá de bajar el 5% al 5% el IVA para la construcción, que eso quizás aporte algo, muy poco, pero algo aporta, y le está quitando recursos al tema de impuestos en una situación fiscal compleja. Siendo así, ¿qué elementos entonces cree usted que debiera contener esa propuesta de reforma tributaria? Mira, yo personalmente creo que el decreto ley que aprobó el presidente Lazo en este periodo de muerte cruzada, aquel que eliminaba o cambiaba mucho el decreto, la ley de noviembre de 2021 que ponía impuestos al sector poblacional de $2,000 para arriba, personalmente creo que ese decreto ley que la Asamblea tiene que revisarlo, debería ser eliminado. De esa manera, regresar a como estábamos antes, para que los impuestos no se pierdan y que la economía pueda de alguna forma pensar en qué cosas hay que cambiar, pero sobre esa base. Quizás que regresen el tema de las deducciones, quizás que regresen algunos otros planteamientos que el presidente quiso plantearlos, pero no eliminarlo rajatabla, porque mire que para este año los impuestos estaban, el gobierno esperando que sean 16,000 millones y no van a llegar ni siquiera a 15,000. Para el otro año, 2024, los impuestos con dificultades van a llegar a los mismos 15,000 millones, salvo que el gobierno se meta de frente en el tema de reactivación económica y logre con el sector privado algún tipo de buena relación para que la economía se dinamice. Daniel Solórzano. Gracias, Luisa. Economista, ¿cuál es la valoración que usted hace a pocos días de que termine el gobierno Guillermo Lasso del manejo de las finanzas públicas, del manejo de la economía, cómo nos deja, qué es lo que debió haber hecho y no hizo, qué es lo que hizo bien, qué es lo que no hizo tan bien? Sí, a ver, si uno mira el déficit fiscal del año pasado, fue algo así como poco menos de 2,000 millones de dólares. El del año 2021 fue de 4,000 millones de dólares. Y luego se da cuenta cómo venía cayendo el déficit fiscal en los últimos tiempos y compara contra los gastos y los ingresos. Y de alguna forma lo que te dice la visual, es que el déficit ha logrado caer porque el gobierno no hizo gasto en obra pública. Okay. Entonces, no hay ahí una excelente noticia, porque ojalá hubiera sido un recorte en el gasto corriente, ojalá hubiera sido un recorte en el gasto intrascendente, pero recortar el gasto público para no tener déficit fiscal, lo que estás haciendo es pateando la pelotita hacia adelante, porque esa carretera que no la arreglaste y por lo tanto no gastaste plata, la vas a tener que arreglar mañana y quizás te cueste un poco más caro. Entonces ahí está un poco el de las grandes dificultades del gobierno, esforzarse en bajar el gasto público, pero recortando el gasto que no debió haber recortado. Y este año estaremos terminando un déficit fiscal quizás de 4,500 millones de dólares, que es idéntico a como él tuvo el primer año de gobierno. Es decir, al menos como noticia positiva, al menos no incrementó el déficit fiscal. Pero eso tampoco permitió que la economía se dinamice. Y suena cansón, pero hay que repetirlo. Este año la economía recién igualará el tamaño de la economía del año 2018. Es decir, estamos hablando de más de 5 años de patinar en el mismo terreno. Por supuesto que la mitad hubo la pandemia, pero el resto del mundo, que también le cayó la pandemia, la mayoría la recuperó en un solo año. Nosotros no lo pudimos hacer porque no tuvimos la capacidad desde el Estado inyectar un poco más de recursos a la economía, porque estábamos en medio de un programa con el Fondo Monetario Internacional, que afortunadamente nos dio plata. Entonces estamos de alguna forma atrapados.
y hay que salirse de esa trampa para tratar de dinamizar la economía. Y por eso decía, seguridad, reactivación como segunda opción. Ya, y ahora, ¿qué es lo que de inmediato, acciones concretas? ¿El nuevo presidente electo necesitará de la Asamblea para ciertos proyectos económicos o no? Siempre, si hay un proyecto económico, necesita de la Asamblea. Y si la Asamblea le dice no me traigan ningún tipo de aumento de impuestos, entonces quizás tiene que pensar qué proyecto de ley puedo presentar que no sea incrementar impuestos. Y a mí se me ocurre Ajá. el tema de alguna remisión tributaria, aquella que se hizo ya en el 2008, 2015 y 2018, en los gobiernos de Correa y Moreno también, y la que te dice, mira, hay todavía 2.000 millones de dólares por cobrar en ciertos juicios que está con el SRI, y hay multas, y hay moras, y hay otros valores pendientes, páguenmelo todo de golpe y olvídense de esas moras, que ya eso ha pasado en años anteriores. Y entonces te puede dar algo de recursos para tratar de arrancar con algo de caja en las cuentas fiscales que están bastante escuálidas, ¿no? El nivel de caja el mes de octubre fue 300 millones de dólares. Nos toca pagar todos los gastos de este mes, todos los gastos del mes de diciembre tocará pagar al gobierno. En diciembre entran como unos 1.300 millones de dólares de impuestos, por lo tanto para la nómina la tiene cubierta, pero igual le van a quedar muchos atrasos al gobierno entrante y entonces eso tiene que ver cómo lo consigue a través de recursos. Y ojalá pudieran hacer algo con el tema de la producción petrolera, que el gobierno del presidente Lazo lo agarra en algo así como unos 515.000 barriles y le entrega con 485.000. Es decir, ha tenido una merma importante en la producción petrolera y el gobierno que viene ojalá la pueda incrementar y aprovechar todavía el buen precio, a pesar de que ha caído, el buen precio del petróleo. Economista, viene un presidente que viene del sector privado, industrial. Evidentemente, el manejo industrial, el manejo de lo privado no es igual al manejo de lo público. Y uno puede decir, bueno, sabe cómo generar empleo, no le resultaría difícil hacerlo en el gobierno, y no es tanto así. ¿Qué acciones en concreto el presidente podría generar o resolver para, de cierta forma, atraer al empresariado a que genere fuentes de empleo? Mira, si uno mira el crédito, ¿verdad? El crédito bancario del mes de octubre de este año contra octubre del año pasado, uno se da cuenta que el crédito está creciendo 10%. Uno diría, bueno, pero 10% es bueno porque la inflación este año va a ser 3,5% y la economía va a crecer 2%, pero no es así. Para que el crédito sea bueno, debería estar creciendo al 15, al 20, al 25%, ¿verdad? Y eso es, entonces, si hay crédito, de alguna forma el empresario puede decir, yo voy a tomar ese crédito, voy a hacer este proyecto que no lo pensaba hacer y voy a contratar gente. Entonces, ese tipo de relaciones es las que hay que buscar. Ver cómo mejoramos las condiciones crediticias, cómo mejoramos aunque sea la tasa alta, porque hay un entorno internacional también que tiene tasas altas, pero cómo hay acceso a crédito. Ojalá que el Seguro Social pueda colocar créditos hipotecarios para que la gente diga, voy a comprarme esa casa y ese proyecto que está allá, contrata más gente para poder terminar la casa más rápida. Y entonces el dinamismo viene por ese lado, por el sector privado. Y también ojalá podamos atraer recursos para que pueda entrar a algo más de recursos al tema minero, algo más de recursos para el tema petrolero, algo más de recursos en el escuálido y dolido sector de turismo, pero para lo cual también hay que trabajar en seguridad. Entonces hay que trabajar en paralelo en varias cosas, no tanto incrementar nómina en el sector público, algo de obra pública y mucho de sector privado. Es la fórmula que tiene que manejar el presidente de la República con su equipo de gobierno. Bien, economista, voy a dar paso a mi compañero Jaime Velázquez, que tiene también inquietudes. Jaime, adelante, por favor. Gracias, Daniel. Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Escuchándote, hemos hablado bastante del tema. No le veo una salida grande a Noboa en el tema de impuestos, porque efectivamente va, o sea, de eliminar el decreto que tú decías hace poco, creo que eso va a generar una respuesta de la ciudadanía, porque en un momento dado esos impuestos exagerados que cobraban en el sector medio, digamos, es lo que reversaron en un momento dado, porque
se equivocaron. Y el tema está en que si no haces eso, o sea, la caja fiscal va a sufrir, porque no tienes por dónde agarrarte. ¿Hay alguna esperanza de algún lado de subir ingresos? Puede ser por el lado, no sé, de la minería, los préstamos puentes están en veremos, a ver qué sucede, pero ¿cómo van a aumentar los ingresos? Porque eso va a ser un problema para Daniel Noboa, quiera o no quiera, no importa qué suceda, no va a tener la plata suficiente para poder hacer obra pública si es que quiere hacer obra pública, porque el único gasto que puede reducir es obra pública, no queda más. No sé si estoy equivocado en la apreciación, Fausto. Mira, Jaime, el tema es complejo, la parte fiscal, sin duda. En el tema del impuesto que planteó el gobierno en el noviembre de 2021, que le cayó a la gente que ganaba $2.000 para arriba, no es un impuesto alto, es un impuesto que se incrementó muy fuertemente para ellos, que quizás pagaban $100 y de repente fueron a pagar 1.000. Ese incremento es el que fue brutal, ¿verdad? Porque les quitó su 13º, le quitó la mitad del 13º, le quitó una quincena, o sea, esa es la parte complicada, pero no es un valor alto, pues si uno mira cuánto es ese impuesto frente al tamaño del ingreso, no es una situación inmanejable. Quizás la forma como la fue planteando fue mala, ojalá hubiera habido, en este país nos toca ir graduales a veces. Y lo otro, el gobierno nuevo se encuentra con un regalo de la Corte Constitucional que le dice, mira, el ISD que lo pusieron en el año 2010 inconstitucionalmente, debía eliminarse ahora el 1 de enero de 2023. Les vamos a dar un año más para que lo desmonten. Por lo tanto, ese ISD va a estar en 3,5, que es el nivel que tiene hoy día ese impuesto en la calle. De alguna forma, está manteniendo un impuesto que de otra manera hubiera caído a la mitad de este año 2023 al 24. Pudiera también el gobierno decir, como estoy en zona de reducción y zona de decreto, yo podría decir también ese ISD del 3,5 lo voy a dejar en 3,75 o lo voy a dejar en 4%, porque igual se va a caer a 2% después de un año. Y entonces lo que estarías diciendo es, voy a incrementar un poquito el costo de las importaciones. Son alternativas, ojalá que el gobierno lo evalúe bien y tiene su equipo económico ahí al frente, pero al menos parte de un ingreso ya no sacrificado por la caída del 3,5 al 2% en el caso del ISD. De ahí hay otros impuestos que tienen que ver cómo es más eficiente en la gestión de cobranza. Ojalá se dinamice un poco más la economía para que sea la economía la que le vaya generando impuestos. Pero mira que este año la economía va a crecer apenas quizás 1%, se me ocurre, a pesar que el gobierno hablaba de 1,5%. Y el otro año el pronóstico del Banco Central es que crezca 0,8%. Ese pronóstico del Central quizás estaba influenciado por el potencial fenómeno del Niño, que aparentemente va a ir un poco más leve. Y entonces la economía necesita más dinamismo, más crecimiento. En la medida que hay más crecimiento, más empleo y podemos ir salvando el tema fiscal, que es hoy día 4% del PIB, y puede ser manejado quizás con una corrección de apenas de 1% y manejando con 3% de aquí hacia adelante. Una pregunta que le quiero hacer, Fausto, vamos por el lado de gastos. ¿Crees que es factible, por aparte un ejemplo, que eso siempre se habla de la unidad esta o la empresa espacial que tiene el Ecuador, que con mucho respeto creo que es un gasto de dinero innecesario, no sé cuánto es, creo que son 4, 5 o 10 millones, pero ¿podría darse el caso que ciertas instituciones puedan ser eliminadas realmente o tú ves que eso realmente es imposible porque no se puede? Yo creo que sí, si fueran $600,000 lo que hay que recortar, recortémoslo, si fuera 1 millón, recortarlo de un presupuesto de 30,000 millones, no importa, hay que recortarlo. O sea, yo creo que el concepto es ese. La parte dura es que si el gobierno que está hoy día, un gobierno de la tendencia del presidente Lazo, de la parte ejecutiva que esperamos del presidente Lazo, no lo pudo hacer, entonces quizás arrancaría preguntando, ¿por qué no pudo eliminar eso? ¿Por qué no pudo eliminar lo otro? Dígame con qué problema se enfrentó para de una vez entrar a corregirlo. Y entonces quizás haga falta alguna persona especializada y orientada exclusivamente a eso, a tratar de cortar toda esa grasa en esas dependencias, ¿no? El problema en el sector público es que a veces vota gente y esa gente reclama a la justicia después de 2 o 3 años y tienes que ir reincorporando, pagándoles todo el sueldo que no cobraron esos años. Pero les va a tocar ver cuáles dependencias puede fusionar, cuáles dependencias puede encontrar algún tipo de ahorro
y si que hay gente sobrando que no la puede votar, ver dónde las reconecta en otro lado. O sea, sí que la salida es fusionar más no eliminar. O sea, me refiero, digamos, por un tema legal, ¿no? O sea, no estoy entrando en el tema económico, sino en el tema legal que al eliminar tú una institución es más complicado, es como eliminar una empresa hoy en día, ¿no? ¿Verdad? O sea, si tú no quieres que la empresa siga, ya no produce igual para eliminarla, o sea, para digamos, tachar ya todo ya que no opere y que salga del SRI, entonces es un trámite más o menos de 3, 4 años, hasta que realmente puedes tú dejar ese nombre, como quien dice, sin operar. ¿Es más o menos lo que sucede con las instituciones públicas o realmente no es eso? Te pregunto esto porque tú has estado más en el tema pues, público que yo básicamente en la administración pública como tal. O sea, debe ser mucho más sencillo. Si la creo por decreto, también la debería poder desmontar y eliminar por decreto. Y hay instituciones más sencillas que otras. En el ejemplo que tú planteabas, no sé si es que siga la Agencia Aeroespacial Ecuatoriana y monitoreando el Pegasus, por dónde va esos pedacitos de fierro. Pero quizás valga la pena decir, ok, eso de ahí se podría eliminar. Donde hay problema es quizás con la gente. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Verdad? Entonces, hay que chequear la parte legal, cómo los rubicas en alguna otra parte o simplemente cómo los dejas a un lado y tienes que defenderte de los potenciales juicios que tengas mañana, ¿no? Es que eso es lo que te decía, o sea, una persona que tenga función pública, ¿qué hacemos con ese pobrecito hombre que se queda sin trabajo? Te hago una pregunta, en la parte privada, no funciona la empresa, la cierra y chao, se fue, o sea, por más que legalmente tenemos 3, 4 años, pues no hay gente, pues, o sea, lamentablemente la liquidas todo lo que pueda, pero ¿por qué no tomar lo mismo? O sea, yo sé que hay un tema social de por medio, pero me refiero a que hay que buscar Jaime, no es tanto el tema social, acá es el tema legal. Yo recuerdo el caso clarísimo, nosotros en el 2005, cuando Correa era ministro de Finanzas, le tocó recibir a 40 personas del Ministerio de Finanzas que habían votado 3 o 4 años atrás, el ministro Mauricio Yepes en ese momento, lo había votado y quizás con justa razón hizo algún estudio y esa gente estaba viendo que no pase nada en el techo. Y entonces lo sacaron y después les tocó restituirlo. Y así hay casos de esa naturaleza que la justicia ecuatoriana les llega ese tipo de reclamo y los restituye. Entonces, contra eso también hay que trabajar. No es que porque no los puedas votar, los puedes votar si es que tienes un estudio adecuado y suficiente soporte. Pero el tema es que mañana tienes esa dificultad y entonces hay que hacer las cosas adecuadamente y ver qué dependencias están de más así sueltas por algunas partes o quizás inclusive dentro de algunos ministerios hay dependencias enteras que pueden trabajar diferente y si te está sobrando gente, preguntar quién necesita un contador, quién necesita un chofer, entonces vas distribuyendo a la gente para evitar el problema de que mañana tenga que restituirlos y pagarle todos los años que no han trabajado. Es más, mandarlos a las áreas, digamos, de las Fuerzas Armadas, o sea, de la Fuerza Pública como tal, de la policía, que vayan allá, pues, o sea, es un ejemplo que te pongo, ¿no? O sea, no, está bien, porque tú dices, mira, era recepcionista acá, entonces, mira, entonces mandemos a esa recepcionista a la policía para que soltemos ese oficial y que vaya el oficial a cuidar la calle. Correcto, sí, así es, pero eso es un trabajo de hormiga, es decir, comenzar con pincel a mover las piezas de una forma que se va a demorar tiempo. ¿Tiene el tiempo suficiente Daniel Noboa? Es la primera pregunta. Y segundo, su ansia de reelegirse. O sea, va a causar un revuelo. O sea, no sé si es que efectivamente esas decisiones se van a tomar. Yo creo que hay que hacerlo. También creo que aporta muy poco en un presupuesto de 30 mil millones de dólares, pero hay que hacerlo. Aunque aporte poco, tienes que hacerlo. Y son señales que tienes que irse tomando. Para poner el ejemplo, dijeron que iban a gastar 600.000 en el almuerzo y cena de despedida y bienvenida. El presidente dijo, no, es mucho plata que gasten la mitad. Es decir, cosas así que van pasando un mensaje, al menos para que el resto de gente diga, mejor no hagamos este gasto, porque puede ser innecesario y mejor controlemos, porque el concepto de controlar el gasto debe ser importante, porque la gente a veces se olvida de que hay que controlar ese gasto. De esos 30.000 millones, ¿cuánto es deuda? 5.000. Sí, 5.000 millones es el pago de amortización de deuda. 3.000 millones es el pago de intereses de deuda. Sí, pero una parte es en el gasto y otra parte es en la amortización. Sí. Una parte, el interés afecta al déficit fiscal, la amortización no. Y la amortización la tengo que pagar consiguiendo deuda nueva. Ya, pero entonces,
de los 30.000 millones, digamos, el 10% son intereses que van al presupuesto del Estado, que es el gasto, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Ya. Es decir, que si yo renegocio lo que pueda hacer, voy a aplicar en un 10% al presupuesto máximo, no puedo hacer más. Y de ahí tienes 9.000 millones, si no estoy mal, en gasto corriente, que es sueldos salarios. Casi 10.000 millones en salario. Ya, ok, entonces tienes 13.000. Y todavía me faltan son 17.000 dólares, 17.000 millones, que están en obra pública, una parte que es gasto de inversión, que no sé cuánto es, pero es chiquito, ¿verdad? No llega ni siquiera creo que a 1.000 millones, no estoy seguro, pero el resto, Fausto, ¿qué es? O sea, la verdad es que no comprendo cómo se distribuye el dinero en el Ecuador. Sí, digamos, 25.000 millones gastos, 5.000 millones de amortización, 30.000 millones para redondear. Por lo tanto, okay, enfoquémonos en los 25.000 millones. 10.000 millones sueldos, 3.000 millones intereses, 3.000 millones es el 40% que se les paga a la seguridad social. Ahí vamos ya en 16.000 millones. Redondeemos, 2.000 millones en el bono de desarrollo humano, van 18. Redondeemos también, 2.000 millones en obra pública, van 20.000 millones de dólares. 2.000 millones agua, luz, teléfono del sector público, 22.000 millones. Y así hay que ir sumando algunos otros rubros que también tienen que irse incorporando. Pero el grueso está en la nómina, que son esos 10.000 millones de dólares. Yeah. Y que la tendencia es incrementarla, ¿no? Sí. Moreno la logró controlar un poco, también le consiguió la pandemia, que eso ayudó a que baje, y luego ahora está volviendo a su senda creciente año tras año. Este año la Corte Constitucional dijo, oye, a los maestros tienes que darle 400 más, que no estaban en el presupuesto, pero tienes que dar, y presupuesto, no importa, dale. ¿Ya? Entonces ese tipo de cosas también ocurrieron, que también complican el manejo fiscal. Qué difícil este juego, la verdad es que no hay cómo balancear o equilibrar el tema. Si no sube ingresos y no baja gastos, es imposible, creo yo, no sé. O sea, es una manera de pensar, ¿no? Pero respeto mucho lo que piensan diferente. No sé cómo lo ves tú. Claro, el tema es que ya perdimos la batalla ahí, hay que ir al crecimiento económico. Si el déficit fiscal no lo puedes bajar de 4.000 millones, entonces aunque sea haz que la economía en vez de ser 120.000 se vaya a 150.000 en el poco tiempo, ¿no? Y al menos que esos 4.000 millones de gastos no se sigan incrementando ese gasto mayor que ingreso, que es el déficit, ¿no? Claro, eso significa mayor empleo, mayor, digamos, movimiento de dinero en la economía, que significa mayores ventas, porque hablaban de 150.000 ventas al año, una cuestión así, y resulta que eso se acogía el gobierno para decir, hemos crecido en la economía y por eso estamos muy bien económicamente. Así es lo que decían hace poco, pero para hacer eso, mi querido Fausto, tienes que obviamente generar, pues, obviamente, puestos de trabajo, sin eso no se puede. Pues no hay plata. Claro, es que mira, el año pasado el crecimiento de las ventas fue bastante bueno. El gobierno empezó a mostrar la cifra de ventas, vamos creciendo el 19% en el mes de febrero y terminó en el mes de diciembre, bueno, crecimos 13%, ¿verdad? Porque al final el año 2022 iba creciendo bastante bien porque incorporaba algunas ventas rezagadas del 21 y que se fueron ocurriendo en el 22. Pero ya en este año, en el 2023, el crecimiento en las ventas quizás vayan a terminar en un 4 o 5%, que no es malo, ¿verdad? Pero ese 4 o 5% no alcanza a empujar a la economía, como tampoco, lo que decimos hace un rato, tampoco alcanza a empujar a la economía que el crédito crezca solamente 9% de la banca privada hacia el público. No alcanza. ¿Qué crédito es el que más crece? Es el crédito de consumo, que crece por ahí el 16%. ¿Cuánto crece el crédito productivo, el crédito para las empresas? Crece 4%. Entonces, ¿cómo puede esa empresa que crece en crédito 4% decirle contrata más gente? ¿Cómo? Si estoy simplemente manteniendo el mismo nivel de crédito del año pasado, cuando le quito la inflación. Ojalá tuviera yo más crédito en más plazo para poder tener un proyecto nuevo que atender y poder contratar más gente. Digamos, ese es el dinamismo que necesitamos que el gobierno empiece a trabajar. Ojalá este gobierno lo logre captar desde mucho más temprano y que la ministra de Finanzas nueva logre también pasar el mensaje y logre escuchar al sector productivo, cosa que el gobierno saliente le costó mucho. Esperemos que sea así, mi querido Fausto. La verdad es que es complicado el Ecuador. Te mando un abrazo, gracias por estar con nosotros y por obviamente tenerte prontamente nuevamente aquí en estos micrófonos para
analizar un poquito qué pasa en el Ecuador. Un abrazo y muchas gracias. A ustedes también, saludos cordiales. Amigos, con esto vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para la parte final de diálogo. Un abrazo, no se vayan.